Hola, buenas tardes amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues yo estoy muy bien. Pues en primer lugar le vamos a dar gracias a Dios, ¿verdad? Por otro día más. Pues el día de hoy les quiero compartir este video. Muy bien, pues les quiero grabar un poco sobre el río de Cocol, ¿verdad? Pues como ustedes pueden observar, pues miren, el río está bien contaminado. Miren, pues en estos días ha llovido, por esa razón que no se mira mucho. Pues cuando no llueve, pues este río tiene un olor, pues es insoportable. Y también por acá tiran la basura y no sé, contaminan mucho este río. Pues la verdad no sé qué le pasa a las personas, ¿verdad? Pues así que amigos, los invito a que queman sus basuras, por favor no tiren la basura en el río o en otras partes, ¿verdad? Pues hay que quemar la basura para que nuestro pueblo, nuestros lugares, aldeas, caseríos se ve bien limpio. Miren, lamentablemente este río, no sé si por acá está los tubos de los baños que viene hacia el hospital de Juyabajo o en otros lugares. Pues la verdad no sé perfectamente, pero si no estoy mal, creo que sí, ¿verdad? Muy bien, pues si no estoy mal, creo que vienen a tirar huesos de, no sé si son de vacas o de perros, no sé, ¿verdad? Miren este hueso, miren, este es un hueso. Como ustedes pueden observar, ¿verdad? Este lugar, no sé por qué las personas vienen a tirar la basura por acá. Miren, hay muchos huesos. Miren este hueso. Por acá tenemos otra. Pues por acá tenemos más huesos. Miren, este hueso es de, no sé, creo que es de una vaca o de perros. La verdad no sé. Miren, por acá hay una cabeza de una vaca. Así que espanta este lugarcito. Me da miedo por esos pedazos de huesos que uno encuentra por acá. Miren. Miren este hueso. Aquí hay otro. Uy. Qué feo este lugar, amigos. Pues por acá vienen las personas a tirar todos estos pedazos de huesos. Miren, pues por acá hay más. Uy. Miren estos huesos. No sé si este lugar no tiene dueño. Bueno, no sé por qué las personas siempre vienen a tirar la basura a este lugar. Como les decía, ¿verdad? Que el río tiene un olor insoportable. Miren.
es bien feo el olor. Pues si no estoy mal, como les decía, ¿verdad? Que los baños ahí en el hospital, por acá están los tubos. Miren estos huesos. Miren. Parece que por acá antes hay personas que vivieron por acá o han construido una casa o no sé, ¿verdad? Pero miren, esto es de lo que esto parece una construcción de los aquellos tiempos. Miren, miren ahí una cueva. Así que amigos, cuidemos el medio ambiente. Es por nuestro bien, para que así vamos a respirar aires frescos, aires puros, sin contaminación. Miren estas basuras que vienen a tirar la gente por acá. Además de eso, tienen contaminado lo que es el río. Miren la basura. Solo encontramos pedazos de huesos. Muy bien, así como ustedes pueden observar, pues este lugar solo vienen a tirar pedazos de carne, huesos, basuras. Pues la verdad es muy lamentable, ¿verdad? Que las personas no queman sus basuras. Así que amigos, no contaminemos el medio ambiente, así que queman sus basuras. No los vayan a tirar en el río ni en el campo. Miren, aquí encontramos otro hueso. Muy bien, pues aquí estamos cerca del río. Wow. Miren, una iguana o no sé cómo se llama. Miren. Ay, se fue. Miren, como ustedes pueden observar que el agua está bien contaminada. No es porque es el lodo, sino que es la
contaminación de los baños o de las basuras, porque se mira como negro o rojo, ¿verdad? Miren las basuras. Miren esas basuras. Miren esa bolsa. Miren, pues ahí está la entrada, ahí donde pasan los carros, camionetas. Esa carretera es la que va hacia Pachalú y hacia Joyabaj. Miren las basuras, esas bolsas. La verdad, amigos, pues este río tiene un olor insoportable. Muy bien, amigos, así que los invito a que quemen sus basuras, no vayan a tirar en el patio de su casa, o atrás de la casa, o en el río, en un bosque. Pues quemen sus basuras, no contaminemos el medio ambiente, para que así vamos a respirar aires puros, frescos y sin contaminación. Muy bien, así que saludos para todos, los quiero mucho, muchas bendiciones. Nos vemos hasta el próximo video.